Nivel 1. Descubriendo la familia de la Iglesia. Sesión 3. Nuestra estrategia. Cada iglesia tiene una estrategia. Algunas estrategias son explícitas. Algunas son tácticas, algunas son eficaces, algunas son ineficaces. Hay muchos tipos de estrategias para las iglesias. Algunas iglesias tienen la estrategia para personas que gustan de las iglesias solemnes, ordenadas, dignificadas. Algunas iglesias tienen estrategia realmente emocional excitante. Algunas iglesias son realmente casuales. Algunas son realmente formales. Todo tiene que ver con la estrategia, pues pueden estar enseñando la misma cosa sobre Jesús, pero tienen un estilo diferente. Las iglesias tienen estilos diferentes. Ninguna iglesia es atractiva a todos. Es como una estación de radio. Imagínese una estación de radio que intentara ser atractiva a todos los gustos. ¿Cómo pudiera alcanzarlos? Un minuto toca música rock, el próximo minuto música clásica, el siguiente minuto música suave, el siguiente minuto banda, entonces una canción folclórica, después rap, luego una polka, enseguida música de orquesta sinfónica, entonces un himno, luego una marcha. ¿Qué tipo de público tendría esa estación de radio? ¡Ninguno! Todo lo que haría es enfadarlos a todos. Igualmente, como ninguna estación de radio puede atraer a todos, no hay iglesia que pueda ser atractiva a todos. Pues somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, diferentes personalidades. ¿Cuál es la estrategia de la iglesia en casa? Necesitamos entender cuál es la estrategia de la iglesia en casa para poder responder a estas preguntas. ¿Por qué no cantamos himnos en la reunión de la iglesia? ¿Por qué la cena del Señor se hace solo con los creyentes? ¿Por qué no hacemos una invitación para que vengan al altar como los demás? ¿Por qué repartimos los bosquejos ya escritos para que los rellenen? ¿Por qué presentamos las enseñanzas de manera visual? ¿Por qué no tenemos un órgano? ¿Por qué no decimos la oración del Padre Nuestro o el Salmo 23 en todas las reuniones? ¿Por qué no usamos himnarios? ¿Por qué usamos la televisión o proyectores para presentar las clases? ¿Por qué no tenemos un altar? ¿Por qué no usamos púlpito? ¿Por qué no usamos términos eclesiásticos ni religiosos? En otras palabras, ¿por qué no somos como la iglesia tradicional, como todas las demás iglesias? La respuesta a todas esas preguntas se aclara cuando entendemos nuestra estrategia. Jesús dijo: no vine a los que están sanos, vine a los enfermos para buscar y salvar al que está perdido. Nuestra meta es alcanzar a las personas que no conocen a Cristo, no a las que ya tienen iglesia o están yendo a algún lugar. Pablo dijo en 1 Corintios 9:22, así como es la persona, yo intento encontrar algo en común que me permita decirle acerca de Cristo y que Cristo lo salve. Cuando estoy con la gente, yo intento volverme como ellos para alcanzarlos. En este capítulo de Corintios, Pablo dice: cuando estoy con personas judías, me vuelvo como un judío al fin de alcanzar a estos. Cuando estoy con los griegos, me vuelvo como un griego para alcanzar a los griegos. En otras palabras, construyo un puente hacia donde ellos están. No les pido que sean como yo para convertirse en cristianos. Yo me vuelvo como ellos a fin de decirles acerca de Cristo. Si un misionero va a ultramar, él no dice: ustedes todos aprendan mi idioma y les hablaré de Cristo. No, él dice: yo aprenderé su idioma. Si Pablo estuviera en la Ciudad de México, diría: cuando estoy en la Ciudad de México, para alcanzar a los chilangos, yo me vuelvo como un chilango. La estrategia de la iglesia en casa consiste en alcanzar a los no cristianos, a los que no tienen iglesia, llevarlos a conocer a Cristo, bautizarlos para ser los miembros de la iglesia, discipularlos para que crezcan en Cristo y ayudarles a descubrir sus dones y llamado a fin de enviarlos a cumplir la misión de Dios en sus vidas y que repitan el mismo proceso con otros. ¿A quiénes estamos tratando de alcanzar? Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos.
porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Cuando usted comprende a quién intentamos alcanzar, tiene más sentido el estilo de servicio que hacemos. En la iglesia en casa no estamos tratando de atraer a un cristiano que ha sido un creyente durante 50 años y quiere cantar cuán grande es Él. Nosotros intentamos alcanzar al tipo de persona que no sería alcanzado ni muerto en cualquiera de las otras iglesias. Esa es nuestra meta. Por eso nos congregamos en casas. Es más fácil que un inconverso acepte una invitación a una casa que a un templo o auditorio. A veces también recibimos a quienes ya están cansados del tradicionalismo y del comercialismo, de la hipocresía y la corrupción que hay en algunos sistemas ya establecidos. Y vienen y nos dicen, quiero empezar otra vez desde cero. Los aceptamos, pero como si fueran nuevos. Tienen que desaprender todo lo que aprendieron y empezar otra vez a aprender desde cero. La reunión de iglesia se debe realizar de manera que se pueda invitar a nuevos. Si usted no está trayendo a sus vecinos, amigos o familiares o compañeros de trabajo que no conocen a Jesús, usted está errando el punto entero, el propósito principal. Ese es el propósito de la reunión de la iglesia en casa, alcanzar nuevos. Cada vez que hay alguien nuevo le explicamos que todo lo que hacemos es en obediencia a Jesús y que no está obligado ni a leer, ni a orar, ni a cantar, ni a hacer tareas, ni a diezmar, ni a ofrendar. Que está bien que esté presente como espectador, como alguna vez nosotros lo estuvimos. Pero le explicamos que nos reunimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo estableció Jesús. Y eso implica tiempo para leer la Biblia, orar unos con otros, cantar, dar gracias, estudiar la palabra de Dios. Les explicamos también que si desea seguir asistiendo, hay una reunión mensual, que es el Seminario de Crecimiento Espiritual, donde podrá conocer todos los detalles acerca de la iglesia en casa, que es este curso precisamente, por qué existimos y cómo estamos organizados si es que quiere unirse a la iglesia en casa. Entonces estamos tratando de alcanzar desde nuestra casa al señor vecino y la señora vecina. Puede ser que usted utilice esta estrategia para alcanzar empresarios, ejecutivos o adictos a las drogas, a presos en las cárceles, enfermos en los hospitales, familiares de los enfermos, familiares de los presos, niños de la calle. Esta estrategia se puede aplicar a cualquier grupo de personas. Vamos a enfocarla ahorita en los vecinos que nos rodean en la casa. Vamos a enfocarnos en el perfil del señor vecino y señora vecina, de la casa donde usted vive. Cada discípulo debe contestar para el lugar donde vive, considerando siempre a la mayoría. ¿Cuál es el estatus socioeconómico? ¿Qué nivel de educación tienen? ¿A qué se dedican la mayoría? ¿Hay desempleo? ¿Cuál es la religión de la mayoría? ¿Son mucho o poco religiosos? ¿Qué música les agrada? ¿Hay desintegración familiar en los hogares? ¿Cuáles son los principales temores? ¿Cuáles son sus principales intereses? ¿Cuáles son sus mayores necesidades? Hacer una lista del perfil del vecino típico que vive en la colonia. Esto es muy útil para saber sus necesidades para poder ganarlos para Cristo. ¿Cómo saber las necesidades de nuestros vecinos? Responder esta pregunta no es tan difícil porque si nosotros vivimos ahí, estamos más o menos familiarizados con las necesidades ya que somos vecinos nosotros también. Al final de esta enseñanza hay una tarea en la que se te encomienda que trates de hacer una encuesta de opinión de la comunidad acerca de cosas que te van a ayudar a elaborar el perfil. Veamos un ejemplo. Supongamos que usted vive en una colonia donde la mayoría son inmigrantes. Usted vive en una ciudad fronteriza o vive en un lugar donde han venido muchos inmigrantes. En la Ciudad de México a veces pasa. Las colonias y los barrios están llenos de gente que viene del campo, de los pueblos, buscando una mejor vida. De hecho, es increíble que la Ciudad de México
concentra el mayor número de etnias de todo el país y hay más de 1 millón de personas que viven en la ciudad provenientes de un grupo étnico. Esto sucede en todas las ciudades y a veces es muy efectivo dirigir un ministerio para alcanzarlos y establecer iglesias en casa entre ellos, porque vienen con mucho temor, vienen con muchas expectativas, han sufrido un cambio radical en su estado, han cambiado de un lugar a otro y son más propensos a ser alcanzados. Las personas que viven así son inmigrantes que han viajado de un lugar a otro. Perfil de una persona extranjera en un pueblo o ciudad. Son por lo general desconfiados. Son personas con necesidad de trabajo, seguro médico y transporte. Son personas que tienen melancolía por su tierra y familia. Por lo general son muy religiosos. Les agrada la música alegre, la música de su tierra. Necesitan consejería legal para arreglar sus papeles. Vienen con problemas familiares y vienen con deseos de mejorar sus vidas. Ahora veamos cómo sería el perfil de una persona en una colonia rica. El perfil de estas personas es que son bien educados, tienen una profesión casi todos. Les gusta su trabajo, donde viven y creen estar satisfechos. Salud y gimnasia son sus deportes. Les gusta estar en un grupo grande. Escépticos de la religión organizada. Les agrada la música contemporánea. Hoy goza más de la vida que hace 5 años, porque hoy tiene más dinero y prefiere lo casual e informal sobre lo formal, y se sobrepasa en tiempo y dinero. Todos tenemos necesidades, todos. El inmigrante necesita lo material mientras que el rico lo espiritual. El primero necesita organizar su vida, el segundo llenar su vacío. La estrategia de Jesús funciona para ambos y para todos. Funciona para ricos y pobres, para presos y libres. Funciona para sabios e ignorantes, para profesionistas y analfabetos, pero necesitamos enfocar y conocer el perfil para entonces poder diseñar una estrategia para alcanzarlos. Esta gráfica con estos círculos representa la estrategia de Jesucristo que hemos adoptado en la iglesia en casa, basado en lo que Él prometió en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, que representa el lugar donde vivo, en toda Judea, lo que nos rodea, en Samaria, los lugares cercanos y hasta lo último de la tierra. Aquí hay 5 círculos de compromiso que definen el proceso hacia la madurez. El círculo de más afuera es la comunidad, el círculo blanco. El círculo celeste, que es el que sigue más adentro, es la multitud. Luego el círculo azul claro, que es la congregación. Luego el círculo azul un poco más fuerte, que es el grupo de compromiso. Y hasta el centro está el círculo azul fuerte, que es el grupo de líderes. Al grupo de líderes que están en el núcleo, que se conoce también como el núcleo, son los líderes. Al grupo de compromiso se le conoce como los miembros maduros. Al grupo de la congregación se le conoce como los miembros. Al grupo de la multitud se le conoce como la asistencia regular. Y el grupo de la comunidad, la asistencia ocasional o lo que nos rodea. El propósito de la iglesia en casa es dirigir a la gente hacia el centro del círculo a través de un compromiso espiritual personal para después enviarlos a la comunidad a repetir el proceso. Veamos a detalle los 5 círculos de compromiso. En la iglesia en casa tenemos 5 diferentes objetivos. Lo primero que hay que entender cuando explicamos esto es que cuando mencionamos la iglesia nos referimos a todas las iglesias en casas, no a un edificio o templo o a una sola casa o una sola iglesia en particular. Aun cuando cada iglesia en casa es autónoma, como vamos a ver en la siguiente clase, no tenemos nosotros un centro o un líder principal. Cada líder de cada iglesia en casa es el líder principal de esa iglesia. Sin embargo, el grupo de los líderes de las diferentes iglesias en casas conformamos el núcleo o el centro, o los líderes de la iglesia que se forma de las iglesias en casas y tenemos comunión unos con los otros porque somos partes del mismo cuerpo. Por ejemplo, supongamos que empieza desde cero. Si sigue al pie de la letra el método, la estrategia de Jesucristo, en 1 a 3 años
ya habrá enviado a esa familia con la que empezó a hacer iglesia en su casa y ya serán 2 casas donde se hagan reuniones. Si ambas casas repiten el proceso, en 3 años, cada casa enviará otra familia a hacer lo mismo y ya serán 4. Si continúan de la misma manera y la responsabilidad de nosotros como líderes es asegurarnos de eso, de que todos sigamos la misma estrategia y el mismo método de Jesucristo, después serían 8, luego entre 1 y 3 años 16, luego 32, luego 64, hasta llegar a ser un promedio de 100 en un promedio de 12 años, tomando año y medio y máximo 2 para la multiplicación, y crecería a 100 iglesias en casa porque el crecimiento es exponencial. Veamos entonces el significado de los círculos. El centro de nuestra iglesia no es un edificio, no es un lugar o una iglesia madre, sino las personas que han sido enviadas a iniciar la iglesia en su casa y que están repitiendo el proceso. Ellos son los líderes, son los que han iniciado una iglesia en casa, los que sirven en algún ministerio como cárceles, hospitales, niños de la calle, evangelismo, casas hogar, centros de rehabilitación, orfanatorios, etc. Son los que han sido enviados a repetir el proceso de evangelizar, entrenar y enviar. La manera en que entramos en el centro, en el núcleo, es estudiando la clase del nivel, desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Cuando termina el nivel 4, debe tomar el entrenamiento de liderazgo avanzado, que es el callado del pastor y el manual de crecimiento para líderes. Los del centro realmente son las personas que hacen funcionar la iglesia, los que ya iniciaron iglesia en casa u otra casa. La meta para usted, para que llegue al centro, es que al llegar al núcleo sea enviado a su casa u a otra casa a repetir el proceso. Esa es la meta con cada uno de los que discipulamos. El próximo grupo es un poco más grande. Nosotros llamamos a ese grupo los comprometidos. Son las personas que han tomado el nivel 2 y ya han empezado el nivel 3. Son las personas en la iglesia que están comprometidas, aquellos que están creciendo en su fe cristiana, son creyentes fuertes, pero por alguna razón u otra todavía no están activos en el ministerio. En el nivel 2 les enseñamos los 4 hábitos esenciales que se necesitan para el crecimiento. Si fuera abandonado en una isla y aprendiera las cosas que enseñamos en el nivel 2, usted crecería espiritualmente de todas maneras. Mientras se enseña el nivel 1, se debe enseñar el nivel 2 y 3 a las personas que han terminado esta clase. Las personas que son comprometidas se han comprometido a los hábitos del crecimiento espiritual. Ellos están creciendo en el Señor y esa es la clase del nivel 2, en donde revelamos los secretos a voz pública, porque dejan de ser secretos cuando se conocen y están allí a la luz de todos en la Sagrada Escritura, los secretos del crecimiento cristiano. Ellos han terminado los niveles 1 y 2 y han empezado el nivel 3 para involucrarse en el ministerio. El próximo grupo es un grupo más grande. Vamos del círculo más pequeño hacia afuera. Este círculo un poco más grande son actualmente los miembros de la iglesia. Son personas que han tomado el nivel 1 y se han comprometido a ser miembros de la iglesia. Usted no es miembro de la iglesia en casa hasta que se haya comprometido voluntariamente con el Señor y con la iglesia en casa, y uno de estos compromisos es estudiar esta clase precisamente. Al final de este curso, de la 4ª lección, vamos a hacer una oración de compromiso voluntario si usted decide unirse a la iglesia en casa. Nosotros llamamos a ese grupo la congregación. Usted que está tomando este curso, lo está tomando porque queremos que se una a nosotros, que sea miembro de la iglesia en casa y empiece a crecer espiritualmente. La congregación es ese círculo un poco más grande, comprometido al número de miembros. Son más que asistentes, son realmente miembros de nuestra iglesia. Han cursado el nivel 1, se han bautizado en agua, hacen las tareas y se les anima a tomar el nivel 2 para que crezcan espiritualmente y avancen en la misión que Dios tiene para sus vidas. El próximo grupo son
los comprometidos a la asistencia. Es el grupo que se presenta a las reuniones de iglesia en casa. Los llamamos asistentes por razones obvias, porque no han sido bautizados, no hacen tareas, no participan en los seminarios de enseñanza mensual, pero no se les presiona, tampoco se les obliga ni se les condiciona. Simplemente les damos tiempo y oramos por ellos para que Dios a su tiempo ponga en ellos el querer como el hacer para crecer espiritualmente y empezar por comprometerse a Jesucristo y a la iglesia en casa. Y llegamos al último círculo. El círculo exterior es lo que llamamos la comunidad. La comunidad son aquellos que queremos alcanzar para Jesucristo. Queremos que vengan a conocer a Cristo, queremos seguir alcanzándolos. Mientras haya personas que nos rodeen en nuestro barrio, localidad o colonia, la iglesia debe seguir creciendo y multiplicándose. Nosotros no crecemos para nuestro beneficio. Hay que entender, sin embargo, el crecimiento a la luz de la Biblia. La mayoría confunde engordar con crecer. De acuerdo con lo que enseñó Jesús y el ejemplo de los primeros cristianos en la primera iglesia, o la iglesia primitiva como se le llama, el crecimiento no se mide por la cantidad de asistentes, sino por la cantidad de enviados. Una iglesia grande no es aquella que congrega más personas, sino la que envía más ministros. El crecimiento numérico es engañoso. Los panteones también crecen, pero son puros cadáveres que los componen. Las guarderías también crecen, pero son puros bebés. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a muchas personas, sino la que envía a más personas. Lo voy a repetir. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a más personas, sino la que envía a más personas. En el libro de Hechos nos encontramos que crecía el número. No encontramos que crecía el número de los creyentes. En Hechos no dice que crecía el número de los creyentes, sino más bien que se multiplicaba el número de los discípulos. Siguiendo el método y la estrategia de Jesucristo, crece y se multiplica el número de los discípulos, creyentes comprometidos y en crecimiento, que serán enviados y repetirán el proceso. La iglesia en casa no existe para entretener a los asistentes, ni tampoco para retenerlos, sino más bien para entrenarlos a fin de que crezcan espiritualmente y luego enviarlos a la comunidad, sacarlos de la iglesia. La meta es alcanzar la comunidad. El objetivo de la iglesia en casa es mantener a las personas trasladándose de un círculo hacia otro, hacia el centro, animándolos al compromiso espiritual para que sean enviados de nuevo a la comunidad a repetir el proceso. En otras palabras, nuestro objetivo es sacarlos de la iglesia a través de este proceso de Cristo para que ellos sean enviados y empiecen a ser iglesia y no dependan de nosotros. Por ejemplo, la meta de nuestra iglesia es trasladar a la comunidad, a la multitud. Invitamos a las personas que nos rodean, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para que asistan a las reuniones de iglesia en casa, aunque sea una vez. Esa es la multitud. No todos los que vienen se quedan, pero hay más probabilidad de que alguien que venga se quede que si nunca viene, ¿verdad? Tienen que venir. Y hay quienes vienen una sola vez y nunca más vuelven. Hay quienes vienen 2 o 3 veces y nunca más vuelven, pero hay quienes sí vienen y se quedan. Y después se vuelven grandes líderes y se vuelven grandes siervos de Dios. Después queremos que la multitud, los que se congregan, sea trasladada a la congregación. O sea, aquellos que vienen de vez en cuando se congreguen regularmente. Deseamos que las personas que asisten conozcan a Cristo. ¿Cómo lo conocen? Estudiando el nivel 1 y el módulo de la persona de Jesucristo. Y como resultado, se bautizarán en agua y harán un compromiso personal con Jesucristo y con la iglesia en casa. Enseguida, deseamos que esos miembros realmente empiecen a crecer en su fe, establecidos en lo básico de la fe y transferidos a los comprometidos. ¿Cómo llegan al círculo de los comprometidos? Estudiando el nivel 2 y los módulos enseñando a Jesucristo, habiendo empezado a practicar los hábitos hacia la madurez espiritual en sus vidas personales. Entonces, queremos estimular a los comprometidos a encontrar un ministerio donde puedan reciprocar, puedan servir, usar sus talentos y habilidades.
y se involucren en servir a los demás. Nosotros queremos transferirlos al centro, al núcleo, estudiando el nivel 3 para que se involucren en el ministerio y se conviertan en líderes. Una vez en el núcleo, procuramos que tomen el nivel 4 para que sean enviados a iniciar la iglesia en su casa o en otra casa, sea enviado a evangelizar, sea enviado a servir, sea enviado a dar, sea enviado a establecer el ministerio y sea enviado a hacer iglesia tal y como lo hizo Jesús con sus discípulos. Específicamente reforzamos 4 áreas básicas de compromiso. Primero es el pacto de compromiso. Este es un compromiso a el Señor Jesús y a la iglesia en casa. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Entonces los animamos a que haga un pacto a la madurez, que es el nivel 2. Este es un compromiso a hacer todo lo necesario para crecer espiritualmente. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pacto al ministerio. Este es un compromiso a usar los dones y habilidades dados por Dios para servir a Dios y a otros. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Aquí no hay nadie que sea mejor que otro. Todos tenemos diferentes dones y habilidades, y todos necesitamos los unos a los otros. Un día usted va a estar delante de Dios y Dios va a decirle, ¿cuál fue tu ministerio? No queremos que solo tenga una respuesta insípida o que se quede callado. Nuestro trabajo como iglesia es prepararlo para el día en que esté de pie ante Jesús y Él diga, ¿cuál era tu ministerio? ¿Cumpliste tu llamado? Y puedas responder con certeza y seguridad, mi llamado fue este, mi ministerio fue este, porque cada cristiano debe tener un ministerio y eso nos lleva al 4º nivel, que es el 4º curso, que ya animamos a los que ya están involucrados en algún ministerio. Los animamos a tomar el pacto a las misiones. Este es un compromiso a compartir las buenas nuevas a otros. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Por qué tenemos estos compromisos? Bueno, porque nos convertimos en lo que nos comprometemos. Veamos ahora la estrategia de la iglesia en casa. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. ¿A qué se refiere el Nuevo Testamento cuando menciona templo? En Hechos 5:42 dice que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Note que aquí la palabra templo no significa que ellos tuvieran un templo cristiano, no. Ellos usaban el templo judío para evangelizar. Entonces, en el templo aprovechaban que eran judíos y podían entrar al templo judío para ganar a otros judíos para Cristo. No es que hubiera una reunión de templo y una reunión de casa, claro,
Los que nos reunimos en casas, podemos hacer reuniones de todas las iglesias en casas cada semana, cada mes, cada 3 meses o cada año, reuniéndonos todas las casas juntas. Pero la iglesia se estableció en el principio en las casas, y esa es la estrategia más inteligente que nosotros debemos adoptar. Nuestra estrategia. La estrategia es un acróstico estrategia. Cada letra tiene una acción que define lo que hacemos. Y nuestra estrategia, veámosla en E. Elaboramos reuniones para nuevos. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Por qué y cómo se pueden organizar reuniones para nuevos? Diseñamos las reuniones de la iglesia pensando en los nuevos. Desde la manera en cómo los saludamos, procuramos no avergonzarlos, ni que se sientan incómodos. Nunca hacemos que los nuevos se pongan de pie y digan su nombre, ni les ponemos una calcomanía, ni nada de eso. Les ofrecemos café, pan, un jugo. Tratamos de que se sientan bien, pero que de alguna manera pasen como incógnitos, inadvertidos, como que no son el centro de la reunión. A veces, en algunas iglesias, traen a alguien nuevo y todo el mundo se centra en esa persona, lo cual es muy vergonzoso. O le piden que pase al frente y que diga algunas palabras, y no saben que uno de los mayores miedos del ser humano es hablar en público. Entonces, tratamos de que se sienta muy importante, pero que no sea el centro de la reunión. También pensamos en los nuevos cuando oramos los unos por los otros, cuando cantamos. Siempre les decimos a los nuevos que no están obligados ni a orar ni a cantar. Oramos uno, por turnos. Cuando llegue el turno de un nuevo, simplemente pasamos al siguiente o les preguntamos si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración o una necesidad para orar por él y oramos por él. En los cantos no obligamos a que todos aplaudan, ni les hacemos notar que no están cantando ni aplaudiendo, ni los regañamos, ándele, no sean fríos, esos que no cantan, no, nada de eso. Damos libertad porque sabemos que si nunca han cantado, se van a sentir extraños aplaudiendo y cantando. Poco a poco ya irán siendo tocados por Dios para que lo hagan. Tienen que haber nacido de nuevo, tienen que estar conociendo a Cristo para que de su corazón nazca ese deseo de alabar a Dios. También pensamos en los nuevos, en la manera en cómo recogemos los diezmos y las ofrendas. Cuando se hace la reunión, en algunas iglesias en casa, nunca oran por las ofrendas ni por los diezmos, simplemente les enseñan y cada quien sabe su responsabilidad. Cuando se les enseña este curso, se les dice que tienen que hacer este pacto con Dios, algo que deben cumplir ellos y cada quien trae su diezmo. Pero Dios ha guiado a otros líderes de iglesias en casas de otra forma y hacen la oración por los diezmos y las ofrendas allí, en medio de la reunión, a la mitad, al principio o al final. Pero sea que en las iglesias se ore por los diezmos o no, tenemos que decirle a los nuevos algo como: mire, para usted que nos visita por primera vez o recientemente, es la costumbre de nuestra iglesia decirle que no ofrende. Diezmar y ofrendar es solamente para los que ya tenemos más tiempo aquí y hemos estudiado en la Biblia acerca del diezmo y de la ofrenda. Debemos hacer eso porque la mayoría de los no cristianos piensan que las iglesias solo existen por el dinero. En la iglesia en casa les decimos: si usted es visitante, está aquí por primera vez, no ofrende, no dé, por favor. Es bíblico y es la voluntad de Dios hacerlo, pero si usted es un visitante y es la primera vez o la segunda o tercera que viene, queremos que reciba algo en lugar de sentirse obligado a dar algo. Así, no le hacemos sentir mal si otros ponen dinero en el cesto o en el recipiente que se pasa o en los sobres que se dan. De esta manera ya no se sienten mal. Tenemos que pensar en todo lo que hacemos en la reunión. Tenemos que pensar cuando haya visitantes nuevos
cuando haya gente nueva. Luego viene la S, servimos a la gente. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Queremos que usted y yo guiamos sirviendo. En la iglesia en casa no tenemos un gran tablero que controla todo y que tiene poder para impulsarlo. No tenemos un solo comité en la iglesia en casa, ni juntas directivas. Los líderes son líderes auténticos. Cuando guían con su ejemplo, cada casa tiene su líder de iglesia y cada líder es autónomo. Pero guían y enseñan sirviendo. Buscamos ayudar a las personas y suplirles sus necesidades. Servimos a la gente, no nos servimos de la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Nuestros propósitos son guardar los mandamientos de Jesucristo, que se resumen en 5 propósitos. Todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en alguno de estos propósitos: adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. E. Elaboramos reuniones para nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. No estamos organizados de una manera compleja, pero sí de una manera muy simple, a fin de que usted pueda involucrarse. En esta iglesia, todos los miembros son ministros y los líderes somos administradores que buscamos que usted, como miembro, se convierta en ministro y después se convierta en líder. Aquí no hay pirámides, no hay rangos, no hay jerarquías. Nuestra estructura es simple. La máxima autoridad es la Biblia, la cabeza de la iglesia es Jesús, y nosotros somos como líderes administradores, hermanos mayores enseñando a los nuevos a crecer y descubrir que son ministros para que después se vuelvan líderes y repitan el proceso con otro. Estrategia. E. Elaboramos reuniones para nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal como son. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Dice: así como Cristo nos recibió, recibimos unos a otros. No esperamos que las personas sean perfectas en esta iglesia. En algunas iglesias usted tiene que ser perfecto o pretender que lo es, o vestir de cierta manera o tener cierta apariencia. De otra manera, usted no es bienvenido. Esta es una iglesia para gente que no tiene todo, sin importar cómo vistan o lo que hagan, o su estilo de vida o lo que sea. Esta es una iglesia para gente que quiere conocer a Cristo, quiere crecer espiritualmente. Esta es una iglesia para gente quebrantada y que admite que lo está. Esta es una iglesia para las personas reales, con problemas reales. Nosotros no esperamos que los incrédulos actúen como los creyentes, hasta que se conviertan a Cristo, y lo sean. Aceptamos a la gente sin hacer juicio de ellos. Hay una diferencia entre aceptación y aprobación. Nosotros podemos aceptar a una persona sin aprobar su estilo de vida. Amamos a los alcohólicos, pero no aprobamos su alcoholismo. Amamos a los drogadictos, pero no aprobamos la drogadicción. Jesús aceptó a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, sin aprobar el adulterio. Jesús la aceptó tal y como era, sin aceptar su adulterio. Estaba evidentemente equivocada, pero él la aceptó y la amó, sin aprobar lo que ella estaba haciendo y había hecho. Podemos aceptar a la gente que no lo tiene todo, sin necesariamente aprobar todos sus complejos, su vida o hábitos
o estilo de vida. Estrategia. E. Elaboramos reuniones para nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal como son. T. Tenemos un plan de crecimiento. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Está el plan de crecimiento. Hemos diseñado un proceso que lo ayudará a crecer hacia una madurez espiritual, ayudarle a desarrollar sus talentos espirituales y habilidades, y ayudarle a tener éxito en la vida. La meta de esta iglesia en casa no es construir edificios grandes. La meta de esta iglesia es hacerlo exitoso en su vida, para que un día cuando usted esté delante de Dios, Él diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nuestra meta es ayudarle a hacer todo lo que Dios quiere que sea usted, y que usted obedezca a Cristo y siga a Cristo, y sirva a Cristo por el resto de su vida. Nuestro plan de crecimiento inicia con los primeros rudimentos: la agenda de objetivos, el entrenamiento para los nuevos creyentes, los niveles, los módulos enseñando a Jesucristo, en el callado del pastor y cursos de liderazgo. No estamos improvisando. Tenemos un plan preciso y efectivo. Posiblemente usted ya tomó los primeros rudimentos, la agenda de objetivos, y ahora está tomando este nivel 1 y le animamos a que se una a la iglesia, que sea parte de esta iglesia o que inicie una iglesia usted y siga este mismo plan de crecimiento del Señor Jesucristo. Todos los cursos, todas las herramientas están disponibles gratuitamente sin ningún costo. Los videos, los materiales impresos, todo totalmente. Estrategia. Elaboramos reuniones para nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal como son. T. Tenemos un plan de crecimiento. E. Enseñamos sobre el comportamiento. Uno de los versículos más importantes en la Biblia es Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ha asistido a un servicio de alguna iglesia donde oyó un sermón, una predicación, y salió y no pudo hacer nada? ¿Ni algo al respecto? Efectivamente, era mucha teoría o historia de la Biblia o trasfondo bíblico, o griego, hebreo y geografía. Pero había nada que usted podría aplicar a su vida y ponerlo en práctica. No era algo que usted podría hacer, y cada mensaje, cada estudio, cada curso que nosotros tenemos no es darle un ramillete de conocimiento intelectual. La meta es cambiar tu vida, cambiar tu conducta, ayudarte a volverte más como Cristo. Esa es la meta de Dios para tu vida, ayudarte a ser como Cristo. Enseñamos cosas que te ayudan realmente a cambiar tu vida. Por eso, las 4 acciones de amor del discípulo aplica, memoriza, ora, resuelve. Porque eso va cambiando el trasfondo de nuestro comportamiento, nuestra conducta. Estrategia. E. Elaboramos reuniones para nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal como son. T. Tenemos un plan de crecimiento. E. Enseñamos sobre el comportamiento. G. Ganamos a los no creyentes. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. La iglesia en casa no intenta alcanzar a todos, intenta alcanzar a la gente que no conoce al Señor. No intentamos alcanzar a cristianos que han sido cristianos por 20 años o más.
Al evangelizar, si la persona a la que le hablamos ya asiste a una iglesia, no la invitamos. No queremos edificar sobre fundamento ajeno. No queremos personas que ya asisten a una iglesia. Queremos alcanzar personas sin iglesias. Aunque nos hemos encontrado cuando evangelizamos a personas que durante días, 15 o 20 años asistieron a una iglesia y ya tienen años que ya no van porque quedaron desilusionados, decepcionados. Y les pedimos otra oportunidad ahora para conocer la iglesia en casa, no una organización, no un edificio, sino personas como él, que también hemos sido lastimados, hemos sido heridos y queremos crecer en Cristo y cumplir su propósito para nuestra vida en esta tierra. Estrategia E. Elaboramos reuniones para nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal como son. T. Tenemos un plan de crecimiento. E. Enseñamos sobre el comportamiento. G. Ganamos a los no creyentes. Y incluimos a cada creyente en el ministerio. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Procuramos que cada vecino, que cada familiar, que cada amigo que invitamos a la iglesia en casa se convierta en un creyente y que cada creyente se convierta en un discípulo y que cada discípulo se convierta en un ministro y que cada ministro se convierta en un misionero. Cada miembro debe tener un ministerio, tiene que involucrarse en un ministerio. Ministerio es servir a otros y todos deben involucrarse y procuramos involucrar a todos. Y terminamos con la A, estrategia. E, elaboramos reuniones para nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. R, recurrimos a una estructura simple. A, aceptamos a todos tal como son. T, tenemos un plan de crecimiento. E, enseñamos sobre el comportamiento. G, ganamos a los no creyentes. Y incluimos a cada creyente en el ministerio. A, adoramos a Dios con libertad. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Nuestro estilo no es liberal ni conservador. No debemos impedir que nadie dance o brinque, pero tampoco lo debemos promover. No debemos impedir hablar en lenguas, pero debemos enseñar qué se debe hacer en las reuniones de creyentes, donde no haya gente nueva, o que se aseguren que haya un intérprete antes de hablar en lenguas en voz alta. Dejamos que cada quien exprese con libertad su adoración, hincado con las manos levantadas, sentado en silencio, en alta voz. A quienes, cuando leen la Biblia, la quieren en su celular o en su Biblia, o simplemente quieren escuchar, tenemos que respetar. A quienes oran muy efusivamente, oran con mucho fervor, a quienes apenas si se escucha cuando oran. No importa el estilo. Hay quienes cantan con mucha pasión y hay quienes cantan muy solemnemente. Tenemos que respetarlos los unos a los otros. Si seguimos la estrategia de Jesucristo, vamos a obtener los resultados de Jesucristo y vamos a extender el reino de Dios en esta tierra. Llevemos a cabo la estrategia de Jesucristo y veremos los resultados.